que tenemos como tema prevención del cáncer de cuello uterino, actualización en la vacuna VPH, conmemorando hoy 26 de marzo el Día Mundial de la Prevención contra el Cáncer de Cuello Uterino. Tenemos en sala al doctor José Alberto Muñoz Díaz, es cirujano oncólogo egresado de IREN Norte, médico del Departamento de Cirugía en Ginecología del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN Norte, médico del staff de la Liga de Lucha contra el Cáncer, médico del staff de la Clínica A1, miembro de la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica y miembro de la Asociación Peruana de Colposcopía y Patología del Tracto Genital Inferior, quien nos va a brindar el tema de hoy. Le doy pase, doctor, para que pueda iniciar. Gracias, buenos días con todos los presentes. Agradezco la invitación y a esta participación a la Dirección de Promoción y Prevención del Cáncer, ¿no? Como ya me presentaron, soy el doctor José Muñoz y tengo a bien esta mañana traerles esta presentación, que es muy importante este tema. Bien, se ve la presentación, ¿no? Sí, doctor. Excelente. Sí, doctor, sí se observa. Excelente. Hoy conmemorando, ¿no?, el Día de la Lucha contra el Cáncer de Cuello Uterino, que es una patología emergente muy frecuente en nuestro país, en nuestra localidad, ¿no? Es por eso importante, como dice el lema, prevenir antes que lamentar. Como sabemos, el cáncer es una enfermedad maligna, sí o sí, no hay cáncer bueno. Y hay distintos estadios del cáncer, del 1 al 4, que conforme va avanzando el estadio, el porcentaje de curación es menor, ¿no? Y el pronóstico es malo. Es por eso es importante, los estados, los países se han dado cuenta que es importante mejor prevenir, es decir, invertir en políticas de prevención. Como sabemos, el cáncer de cuello uterino, un 90-95% está asociado con el virus del papiloma humano. Luego vamos a ver brevemente cómo es que este virus desarrolla toda esta fisiopatología para desarrollar el cáncer. Por eso es que es el principal factor para prevenir. Y una manera de prevenir es a través de las vacunas. Entonces, para ubicarnos, ya dijimos, el cáncer es una enfermedad maligna, no hay cáncer bueno, para tenerlo en cuenta todos. Y cáncer nos puede dar a cualquier parte del cuerpo. En el Perú, ¿no?, principalmente en la mujer da al cuello uterino y la mama, y en el varón a la próstata y el estómago, ¿no? En la mujer tenemos que ubicarnos ahora dónde es el cuello uterino, ¿no? El cuello uterino es la parte anatómica del útero que sobresale o protruye al canal vaginal, ¿no? Como sabemos, el útero tiene, como vamos acá a poder ver este gráfico, tiene la forma de una pera, ¿no?, con partes, fondo, cuerpo y el cuello uterino, ¿no?, que más o menos mide 3 a 4 centímetros y protruye por el canal vaginal, ¿no?, como logramos ver. El cuello uterino es como una rosa, ¿no? Cuando la mujer empieza a menstruar, tiende a abrirse el orificio cervical externo y se expone al microambiente de la flora vaginal, ¿no?, que generalmente es ácido y puede contribuir al desarrollo de la infección por virus de papiloma humano. Todo el organismo está compuesto de células. Entonces, en el cuello uterino, como dice aquí, el virus del papiloma humano se aloja a este nivel de las células de superficie. La paciente no tiene un sistema inmunológico adecuado y comienza a desarrollarse la infección precáncer y cáncer. Entonces, como estábamos mencionando, el virus del papiloma humano está implicado en el 99.9% de los casos de cáncer de cervix, ¿ya? Como vemos aquí anatómicamente, entonces ya nos ubicamos. El cuello uterino es la parte que protruye, sale por el canal vaginal, va a estar entre el recto y la vejiga. Por eso cuando llega, generalmente, casos avanzados, cuando vemos acá en el instituto, ya llega con síntomas urinarios o síntomas digestivos. ¿Por qué? Porque ya se extendió a órganos vecinos. Para ubicarnos acá también, ¿no?, el IREN Norte, desde que ha empezado a funcionar en el año 2007, vemos que el cáncer del cuello uterino hasta el año 2021 ocupa el primer lugar en frecuencia de casos, ¿no? Como poder ver, en 2007, mira, en 2021, en el color amarillo, siempre se ubica en primer lugar, ¿no? Mayor número de casos, entonces, que llega al instituto es de cuello uterino. Segundo, mama. Y tercero, podemos considerar piel y estómago. Entonces, es importantísimo prevenir el desarrollo de esta patología. Otro dato importante que quise incluir aquí, ¿no?, según las estadísticas
arrojadas en el instituto. ¿Dónde se encuentran mayor casos de cáncer de cuello uterino? Miren aquí en este gráfico de pastel en color turquesa, de 30 a 39 años tenemos un 20% ya de casos. De 40 a 49 años, un 24%, y de 50 a 59 años, 22%. Es decir, de 30 a 60 años tenemos más de la mitad de los casos, casi un 70%. Pero eso tampoco no debemos quedarnos cruzados de brazos que solo vamos a prevenir en población mayor de 30 años, ¿no? Porque hemos tenido casos acá de menores de 20 años, ¿no? Como vemos aquí, de 10 a 19 años, 0.1%. Por eso es importante prevenir en toda mujer que inicia su actividad sexual el inicio de su control con Papa Nicolau, ¿no? Y como vamos a mencionar luego, la vacuna de VPH en población que aún no tienen contacto con el virus, es decir, población que aún no han tenido relaciones sexuales. Este gráfico importante también, ¿no? El cáncer, lastimosamente, ¿no? Como dijimos, es una enfermedad maligna que da síntomas cuando está presente o cuando ya está avanzado, ¿no? Entonces, ¿en qué estadios llegan acá al instituto? En estadios 2 y 3. Es decir, ¿cómo vemos a una paciente con cáncer de cuello uterino? Con sangrado vaginal, que se llama ginecorragia, molestias urinarias o digestivas, ¿no? Cuando el pronóstico no es tan bueno y los porcentajes de curación son mucho menores. Pero también que vemos que un 29% llegan con un cáncer in situ, pero a veces por la noticia, ¿no? El diagnóstico que se les da, no aceptan el tratamiento en esa oportunidad y recién aceptan cuando ya se instaló o está avanzado. Por eso es importante tomar conciencia de esta enfermedad. La mejor manera de contrarrestarla cuando ya está presente es aceptando los tratamientos propuestos por los especialistas del IREC Norte. Aquí rápidamente para explicar, ¿no?, cómo se desarrolla esta infección del virus del papiloma humano para poder entender. Este es el útero, como dijimos, tiene una forma de una pera. Esto larguito es la trompa de falopio con sus fimbrias. Y esto redondito en forma de un almendra es el ovario con su ligamento que se adhiere o se une al útero, que se llama útero ovario. El útero tiene la forma de una pera, tiene sus partes, la parte del fondo, la parte del cuerpo y la parte que protruye hacia la vagina se llama cuello uterino, con dos aberturas, tanto hacia adentro, que se llama el orificio cervical interno, y un orificio hacia afuera, que se llama orificio cervical externo. Y hay un trayecto entre los dos orificios que se llama canal endocervical. Como sabemos, en el cuello uterino y todo el cuerpo está compuesto por células. En el cuello, entonces, vamos a tener dos tipos de células. El tapizaje que cubre a las superficies se llaman epitelios. Los epitelios que cubre el canal endocervical es un epitelio llamado, ¿no?, columnar, o un epitelio glandular que se encarga de producir secreciones, al contrario del exocervix, es decir, el que está afuera del orificio cervical externo, que se llama epitelio pavimentoso o simple plano estratificado, es decir, el mismo que el de la vagina que recubre, ¿no?, para sus características fisiológicas, para su fisiología propia de cada localización. Entonces, cuando la mujer empieza a menstruar, esto es lo normal hasta antes de la menstruación. Cuando la mujer empieza con su periodo menstrual por razones obvias, esto se vierte el cuello, ¿no?, o tiende a salir hacia afuera la zona de transformación, la unión, perdón, escamo-columnar original que había. Es decir, el límite entre el epitelio endocervical y exocervical. Ese límite en la menopausia ocurre fisiológicamente, tiende a invertirse, hacia irse hacia afuera. Y ese desplazamiento fisiológico normal se conoce como la zona de transformación normal. Y es un cambio fisiológico, es decir, es normal, no es patológico. Y eso se llama metaplasia. Y a lo que protruye, se vierte hacia afuera, se llama ectropio. Y entonces esta zona de transformación se va a acoplar a las condiciones propias de la vagina, ¿no?, que hay una acidez vaginal. Entonces ya hablamos del cuello uterino, que mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros, tiene sus partes, su parte muscular, su parte de epitelio, ¿no? Aquí podemos ver lo que estábamos hablando, el endocervix, el exocervix, ¿no? Lo marroncito sería la zona de transformación normal, el endocervix, exocervix. Las células, como son del endocervix, son columnares, son alargaditas con su núcleo redondito, formadito, ¿no? Las células de afuera del cervix, del exocervix, que son más achatadas, más cúbicas, ¿no?,
que tienen, como pueden ver, ¿no? Son de menor tamaño comparada de las columnares. En la pubertad hay estímulo de las hormonas principales en la mujer, que es los estrógenos, se produce, ¿no? Se acopla o se acondiciona la acidez vaginal, hay un reemplazo fisiológico que estábamos hablando, que es la metaplasia, ¿no? Es normal y eso es lo normal, pero ya cuando la mujer empieza su actividad sexual, vimos que había una zona de transformación, una zona fisiológica normal que se exponía al pH vaginal, ¿no? A toda la acidez de la vagina. Pero cuando la mujer inicia su actividad sexual, estas son la distribución normal de un epitelio, ¿no? Formadita las células con su membrana basal, esta membrana que separa el epitelio del estroma, ¿ya? Entonces, el virus representado por esta figura redonda rosadita, ¿no? Empieza la actividad sexual, viene el virus, se instala a nivel de las células, vemos cómo genera una alteración de la arquitectura normal del epitelio, altera las células, todavía está solo en el epitelio, ¿ya? Vemos cuando compromete a la primera capa de células, es la que se conoce como neoplasia intraepitelial cervical de primer grado, o sea, NIC1. Todo esto se llama lesiones intraepiteliales de bajo grado, hasta el 1, miren acá como vemos. Eso generalmente no se trata, se controla. ¿Por qué? Miren en este gráfico también interesante, hay un 60% de curación o de remisión por sí solo, pero esto no es igual en todas las personas, hay que ver también los estilos de vida de cada paciente. Es decir, si bebe, fuma, si hay múltiples parejas sexuales, si hay infecciones de transmisión sexual, ¿no? El estado nutricional de la paciente. Pero cuando el virus de papiloma humano sigue pasando el tiempo, no hay ningún tratamiento, hay estilos de vida saludables no adecuados, sigue alterando la arquitectura, sigue afectando las capas de células, es decir, cuando ya afecta 2 o 3 capas, ya es un precáncer 2, un NIC2. Y cuando ya afecta a la totalidad de células, ya es lo que se llama NIC3 o el carcinoma in situ, y en conjunto se conocen como lesiones intraepiteliales de alto grado. Que vemos el porcentaje de curación o remisión por sí solos va bajando, ¿no? 43 y 32%. Ya. Y vemos cómo va pasando los años hasta un precáncer. Pero estos datos también no los estoy presentando para una mujer, no, en 15 años recién me va a dar un NIC3. No es así, depende mucho de cada persona. Y pasan décadas sigue desarrollando la enfermedad, el virus de papiloma humano afecta la membrana basal, sobrepasa, llega al estroma, es lo que se conoce como carcinoma invasor. Y eso es por milímetros, miren, ¿ah? Entonces, ¿desde cuándo debe recibir una paciente tratamiento? Como vemos aquí, desde lesiones de alto grado, es decir, desde NIC2. Y la prevención primaria, ¿no? Que está en la vacunación, BPH, las consejerías, se debe hacer principalmente en poblaciones que no han tenido contacto con el BPH, es decir, que aún no han iniciado la actividad sexual. Y cuando ya este cáncer, es decir, la infección por el virus del papiloma humano, sobrepasa la membrana basal, el estroma, ya es lo que viene a desarrollar el cáncer de cuello uterino. Como podemos ver aquí, los estadios. Miren, el cáncer de cuello uterino, el estadio 1 es cuando está localizado en el cuello uterino, no sobresale aún, no hay compromiso de órganos vecinos. El grado 2, ya hay compromiso de la vagina o de unos órganos o ligamentos que se encargan de mantener al útero en su posición normal, que se llama parametrios, y es un grado 2. Y un grado 3 es cuando ya se fue a los ganglios, grado 4 cuando ya hay compromiso a distancia, llámese recto, vejiga o a distancia pulmones, hígado. ¿Ya? Entonces, ya nos ubicamos anatómicamente, quién lo produce. Ahora vamos a ver en sí los factores de riesgo, como bien resume este gráfico, ¿no? Los factores de riesgo principales son el tabaco, el fumar cigarrillo, ¿no? Así seamos fumadores pasivos, porque a veces estamos en contacto en la casa, alguien, ¿no? Está fumando, estamos absorbiendo el tabaco, la nicotina, y también tenemos riesgo, ¿no? ¿Cómo se presenta esto? Se dice que en todo el organismo, en el cuello uterino, hay unas células inmunitarias que se encargan de defensa, de contrarrestar el virus del papiloma humano, infecciones de transmisión sexual, como son las células de Langerhans, y justo ahí la nicotina, el humo de tabaco va a atacar estas células y no va a dejar contrarrestarlos y van a poder desarrollar la enfermedad, ¿no? El principal, como dijimos, el 99.9%, el virus del papiloma humano, que lo vamos a tocar,
Luego, el tener relaciones sexuales sin condón, obviamente por la transmisión del virus papiloma humano y por condiciones adyuvantes, es decir, que van a sinergizar, van a sumar, van a exacerbar la infección, ¿no? Como son las infecciones de transmisión sexual, tener varias parejas sexuales. A veces tenemos una pareja sexual pensando, ¿no? Pero esta pareja tiene múltiples parejas. La otra, relaciones sexuales a temprana edad, ¿no? Que aún el cuello uterino, como vemos, esa zona fisiológica no está aún madura y ocurre mayor predisposición para desarrollar el cáncer de cuello uterino. Entonces, el virus de papiloma humano hay distintos subtipos, ¿ya? Hay los que están relacionados con patología benigna y los que están relacionados con patología maligna. Los que están relacionados con patología benigna principalmente son el 6 y el 11, con verrugas genitales, condilomas acuminados, y los malignos principalmente son el 16 y el 18. De ahí distintos subtipos, miren, el 31, 33, 35, 39, 45, 51, etc. Se dice que hay más de 100 subtipos relacionados con cáncer de cuello uterino. Pero otra cosa importante que quería mencionarles, el virus de papiloma humano no solo está relacionado con cánceres de cuello uterino, sino está relacionado con cánceres anogenitales, llámese ano, vagina, vulva, y también con la cavidad oral, lengua, encías, esófago, etcétera, ¿ya? Entonces, miren este estudio que decía, si iniciamos la vida sexual antes de los 18 años, hay un riesgo de desarrollar la infección del virus papiloma humano 1.6 veces de una persona normal. El tabaquismo, como dijimos, disminuye la célula Langerhans y hay un riesgo mayor de 2. Los anticonceptivos orales, como se dice que predisponen a una eversión del epitelio columnar, a exposición al medio vaginal, hay una metaplasia inmaduro porque aún no está maduro, ¿no? Para poder resistir las condiciones de la vagina. Y si las mujeres, ¿no? Usan los anticonceptivos orales mayor de 8 años, tienen un riesgo mayor de 2. Entonces, ¿cuáles son las políticas del Ministerio de Salud, ¿no? A través de los programas de prevención y promoción de la salud, existe la prevención, es decir, una política para evitar que se desarrolle una enfermedad, ¿no? Son estrategias que busco o que reforzamos para poder evitar que se desarrolle la enfermedad. Entonces, tenemos la prevención primaria, es decir, esto básicamente se hace con la comunidad, con la población que aún no está expuesta o que aún no ha contraído la infección por el virus de papiloma humano, a través de información y educación, es decir, ir a colegios, a comunidades, a periferia, a informar, a dar charlas acerca de qué consiste la vacuna, en qué consiste el cáncer de cuello uterino, en qué consiste, ¿no? Toda esta patología. Dar consejería a los padres de familia, a las niñas, a las escolares. Y el tema ya de la vacuna contra el VPH, que es el tema en sí, ¿no? Nos estamos aún ubicando. Y en cuanto al tamizaje, el tamizaje ya es un programa de detección para poder detectar a posibles personas infectadas con el virus de papiloma humano o que ya hayan desarrollado la enfermedad. Es decir, evaluación de mujeres en riesgo, aquellas que ya han iniciado actividad sexual, que tienen múltiples parejas sexuales, etc. No puede ser a través de laboratorios, el principal examen que se realiza es el Papa Nicolau, es decir, la citología o el raspado del cuello uterino. Se obtienen células y se busca si estas células ya tienen, ¿no?, lesiones por el virus del papiloma humano. Existe el Papa Nicolau en base líquida, ¿no? Y también en sí el test del BPH, es decir, hay exámenes de sangre y de raspados también del cuello uterino que te permite detectar, número uno, si está presente el virus del papiloma humano, y número dos, qué tipo de BPH lo tienen. Esto no se hace tampoco con la idea de asustar a la población, sino para el pronóstico y seguimiento. Entonces, si en el Papa Nicolau detectamos alterado o el test de VPH positivo, amerita una colposcopía, es decir, un examen a través de un aparato como microscopio aplicando sustancias al cuello uterino como ácido acético y Lugol. Vemos zonas alteradas, tomamos una biopsia dirigida con colposcopía, esperamos el resultado y ya damos tratamiento, que puede ser a través de crioterapia, es decir, a través de también a través de conolip o conofrío, ¿no? Conizaciones que ya realizamos los especialistas. Y cuando ya es un cáncer localizado, perdón, cirugía, microinvasivo, y cuando ya es localmente avanzado con quimioterapia y radioterapia. Y cuando ya está
muy avanzado, no tiene ninguna opción de tratamiento, le damos cuidados paliativos, es decir, calidad de vida. Entonces, el virus del papiloma humano es un virus, DNA virus, transmitido principalmente por vía sexual, demostrado en los años 80. Existen más de 100 subtipos, ¿no? Si hacemos un test a 100 mujeres, más del 80% se dice que lo puede tener, ¿no? Es por eso importante prevenir y tener un sistema inmunológico adecuado. Y esto se obtiene a través de estilos de vida saludables. ¿De qué se compone este virus del papiloma humano? De una región temprana, IRLE, que está compuesto por las proteínas E, E1, E2, E4, E5, E6 y E7, y tardías L1 y L2. Estas proteínas tardías son de la cápside, y las proteínas tempranas son las que se encargan de la replicación, de la proliferación del virus del papiloma humano dentro del epitelio cervical. Y la E6 y la E7 se consideran las más importantes de las tempranas. ¿Por qué? Miren, el organismo a nivel del cervix tiene unas proteínas que se llaman oncoproteínas, la P53 y la PRB, que son los retinoblastomas. Estas proteínas se encargan, ¿no?, de contrarrestar si ya hay una infección de virus papiloma para que no desarrolle cáncer. Pero estas proteínas, ¿qué hacen? Lo degradan estas proteínas, es decir, ya no hay los guardianes que contrarresten inmunológicamente a esta infección por virus papiloma humano. Entonces hay que recordar, son el P53 y el P-retinoblastoma. Entonces los virus del papiloma humano se clasifican en alfa papilomavirus y los beta papilomavirus, ¿ya? Entonces tenemos principalmente los de alto riesgo, que son el grupo 1, 16 y 18. Los medianamente de riesgo, los 2A, 26, 53, y los de bajo riesgo, 6 y 11, que se relacionan con las verrugas anogenitales. Entonces, el Ministerio de Salud, a través de la norma técnica de salud, la número 141/2016, que dice o que indica que debe haber la vacunación, ¿ya? Y la vacunación debe ir dirigida a las mujeres que aún no empiezan la actividad sexual, es decir, de 9 a 13 años generalmente, y son de 2 a 3 dosis, se pone en edad escolar, ¿ya? Luego vamos a mencionar. Entonces, esta es la forma del virus, y las vacunas son partículas parecidas a virus, ¿no? Para que el sistema inmunológico lo detecte como tal y pueda adquirir una inmunidad y poder desarrollar una infección futura del virus del papiloma humano. Entonces, ¿no?, ¿cómo la respuesta inmune a la vacuna de VPH? Acá, como podemos ver, este sería el virus, y las vacunas cómo se adaptan, lo contrarrestan, lo neutralizan y ya no puede desarrollar la infección hasta que lo digieren y ya su mecanismo queda nulo. Entonces, las vacunas contra virus de papiloma humano se clasifican en dos: las profilácticas y las terapéuticas. Las profilácticas son aquellas preventivas, es decir, que evitan que se desarrolle la infección del virus papiloma humano, y se da para mujeres que aún no han tenido contacto con el virus, es decir, no han iniciado actividad sexual. Y las terapéuticas, que aún están en desarrollo, en estudio, en ensayos clínicos, es decir, están aún en animales o en estudios aislados en personas que aún no salen al mercado. Las terapéuticas, es decir, para mujeres que ya tienen la infección del virus del papiloma humano. Y aquí podemos ver la historia de la vacuna, ¿no? Como en el 74 analizaron el posible rol del virus papiloma humano en el cáncer de cervix. En el 76 encontraron a los coilocitos en frotis cervicales. Los coilocitos, ¿quiénes son? Las células infectadas con virus de papiloma humano. En el 83-84 descubrieron a los VPH de alto riesgo, 16 y 18. El 85 y 92 estudiaron los oncogenes de VPH, recuerdan a los que mencionamos, al P53 y al PRB, ¿no? El primer estudio epidemiológico de infección de VPH en el 87, en el 91 la primera vacuna producida, en el 99 propusieron que el VPH, perdón, es la causa necesaria del cáncer de cervix. En el 2001, reportes iniciales de seguridad e inmunogenicidad de las vacunas. Y en el 2006, 2007 y 2014 se crearon las 3 principales vacunas que existen en el mercado, ¿no?, tanto aquí en el Perú como internacional. ¿Cuáles son estas vacunas? Son el nombre comercial, que es el Cervarix, es decir, la vacuna bivalente, que va a actuar contra la proteína tardía, ¿no?, del 16 y 18, contra la 1. Ya, y se pueden vacunar a mujeres entre 9 y 25 años. Lo ideal es que no hayan iniciado actividad sexual. La Gardasil o tetravalente, que me va a proteger tanto para las de alto riesgo como bajo riesgo, las principales, 6, 11, 16 y 18. Y la 9 le agregamos las de tetravalente,
pero las que hay en siguiente orden de prevalencia, ¿no? Que son el 31, 33, 45, 52 y 58. Aquí podemos ver sus presentaciones. Entonces, ¿no? A veces el Ministerio de Salud trata de adoptar políticas de vacunar a las niñas en suficiente 2 dosis, 9 y 13 años, para protegerlas, ¿no? Que no han tenido actividad sexual, para protegerlas contra la infección del virus papiloma humano, pero a veces los padres o la idiosincrasia de los periféricos o de zonas alejadas no desean vacunar, ¿no? Por eso es ideal que la cobertura de la vacunación nos acerquemos a un 90 a 100%, como son los países primermundistas, o los países desarrollados que tienen un porcentaje de vacunación mayor del 90% y sus índices de cáncer de cervix son bajos, ¿no? Al contrario, lo que ocurre en nuestro país. Entonces, la vacuna contra los tipos 6, 11, 16 y 18 se ha estudiado en más de 20.000 pacientes de 9 a 26 años de edad y se demostró que es 100% eficaz contra cáncer de cervix, contra cáncer de vulva, vagina y 99% contra verrugas genitales, ¿no? Porcentajes casi que se asocian a la excelencia, ¿no? Que es la tetravalente. ¿Y cómo es el calendario según esta norma técnica? Se recomienda la aplicación de la vacuna en mujeres de 9 a 26 años de edad y también en varones de 9 a 17 años de edad. El esquema recomendado de vacunación es 0, 2 y 6 meses, tetravalente y nonavalente, 0, 1 y 6 meses, la bivalente, ¿no? Podemos ver aquí el calendario. La vacuna no se debe administrar durante el embarazo. Otra pauta que debemos tenerlo muy presente. No. Entonces, a veces cuando son 3 dosis, las pacientes, por la idiosincrasia de los padres, ya no regresan. Por eso entonces, ¿qué se está buscando? Estrategias de que sea solo 2 dosis, o en otros países se está estudiando que con una dosis nada más pueda coberturar todo, ¿ya? Pero aquí todavía estamos en 3 dosis. Esquema de 2 dosis para niñas si la vacunación se inicia antes de los 15 años de edad y una tercera dosis es necesaria si la inmunización empieza después de cumplir los 15 años, ¿ya? Estos datos también son importantes para tenerlos en cuenta. Entonces, si es antes de los 15 años, ¿no? Como dice aquí, es suficiente con 2 dosis, pero si iniciamos después de los 15 años, sí es necesario una tercera dosis. El intervalo mínimo recomendado entre dosis de 6 meses y puede extenderse hasta 1 año si esto facilita la administración. Y en poblaciones especiales, ¿quiénes son? Las poblaciones no inmunodeficientes, como son las que tienen VIH. Sí o sí ellos 3 dosis, ¿no? Y la vacuna que es un poco más completa, la Gardasil 9, que protege contra 9 subtipos de VPH. Protege frente al 97% de lesiones precancerosas de cervix, vagina y vulva, ¿no? Protege contra 6, 11, 16, 18, y ya dijimos 31, 33, 35 y los demás, ¿no? Y protege. Mire, los 9 tipos de VPH incluidos son causales del 90% del cáncer de cervix y 77% de otros tumores asociados a VPH. Entonces, vemos que protege, tiene un alto porcentaje de cobertura en poblaciones que aún no han iniciado actividad sexual, ¿no? ¿Cuáles son sus defectos entonces? Que no tiene efecto terapéutico. Es decir, si me llega una paciente ya con una lesión precancerosa de NIC3, la vacuna no va a tener efecto terapéutico, es decir, no lo va a curar. Las que se está aplicando en el Perú son las profilácticas o preventivas. Protege parcialmente, ¿no? Por ejemplo, si le ponen una tetravalente, pero la paciente se va a infectar por un VPH tipo 31, no lo va a proteger, es parcial, ¿no? Pero sí protege contra los más frecuentes. Otro, la cadena de frío, también a veces para el transporte de las zonas periféricas, la protección y seguridad a largo plazo. A veces los pacientes, como son 2, 3 dosis, son zonas alejadas, no vienen para completar su esquema, ¿no? Que hay en mujeres mayores, los estudios demuestran que la vacunación, como dijimos, hasta los 25, 29 años, y de difícil implementación. Y las vacunas terapéuticas, que aún están en estudio, ¿no? No completan la fase para poder salir al mercado y poder aplicarlo en los estados, pero cuando se logre aplicar, son vacunas terapéuticas, es decir, actúan a través de las proteínas tempranas, ¿no? Las que mencioné, las más importantes, S y Y7, van a desbloquear y se va a activar el P53 y el P-retinoblastoma y van a poder contrarrestar, van a poder ayudar a eliminar el virus de papiloma humano, ¿no? Las que están aún en estudio son vacunas a base de vectores vectoriales, a bases de vectores virales, a base de ADN, ARN, de péptidos, de proteínas, de células dendríticas basadas. Es decir, actualmente entonces estamos en este nivel ya. No solo profilácticas o preventivas, sino las terapéuticas, que los sistemas de investigación de las principales potencias están estudiando las vacunas terapéuticas
para poder contrarrestar o erradicar esta enfermedad causada por el virus del papiloma humano y poder contrarrestar el cáncer de cuello uterino, los cánceres anogenitales, los cánceres orales y poder acercar a parámetros de excelencia, es decir, de mínimo 90% de porcentajes de cobertura de vacunación. Entonces, ya para ir terminando, ¿cuáles son las principales conclusiones o las conclusiones de las vacunas de virus papiloma humano? ¿No? Tienen el potencial de reducir el riesgo para cáncer de cuello uterino en un 70-90%. Son más efectivas cuando se administran antes de la exposición al virus papiloma humano, es decir, antes de iniciar actividad sexual. Aún se requieren otro tipo de intervenciones que incluyen la prevención secundaria con tamizaje para el control de cáncer cervical. ¿Qué significa esto? En la sierra, ¿no? Los vacunaron a las niñas. Viene a la ciudad esa niña o esa mujer ya, empieza su actividad sexual, pero porque ya se vacunó no va a dejar de tamizaje, es decir, tiene que seguir con su Papa Nicolau mínimo, ¿no? Se debe preparar políticas para la introducción de la vacuna y reforzar los sistemas de salud, es decir, buscar que la vacuna sea descentralizada y llegue a todo el territorio peruano para poder alcanzar una cobertura superior al 90%, ¿no? Reforzando los sistemas de salud. Bien, eso es lo que les quería traer esta tarde. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Muñoz, por la ponencia del día de hoy. Realmente muy interesante cada punto que ha ido mencionando. Tenemos algunas preguntas en el chat de los participantes. A ver, nos consultan acerca de... Mi consulta menciona si es una niña de 9 años que solo se ha puesto una dosis en el 2020, ¿es necesario volver a reiniciar la dosis? Ya, se puso a los 9 años en 2020, me dice, ¿no? Sí, así menciona. Sí, sí lo dijimos también en la presentación, el periodo mínimo de espera debe ser 6 meses, superior sí hay que reiniciar. Las mujeres que ya iniciaron su actividad sexual, pero no tienen el virus del papiloma humano, ¿pueden vacunarse? Sí, claro que sí, muy buena pregunta. Se ha demostrado en los estudios que protege hasta los 30 años, ¿ya? Y si la mujer, lo ideal es poner en una población que no ha iniciado actividad sexual, es decir, que no tenga exposición al VPH, pero si ya inició actividad sexual y más aún tiene algún examen, le entiendo que el virus del papiloma humano es negativo, puede vacunarse. Hay un porcentaje de vacunación, ¿no? Obviamente no es el mismo en los estudios. Se ha demostrado que es un 40-50%, pero hay un porcentaje, ¿no?, de vacunación, por lo que se recomienda que sí a la vacunación. Gracias. También mencionan que si ya se colocaron la tetravalente, pueden ponerse la Gardasil 9 como refuerzo, aunque haya pasado más de un año. Sí, claro que sí, porque el Gardasil 9, como recordemos, protege contra otros subtipos y su porcentaje de cobertura sería mayor. También menciona una consulta. Entonces, ¿se puede colocar la vacuna hasta los 25 o 26 años si es que no se han vacunado antes de los 15 años? Sí, los estudios demuestran que hay cobertura, prevención para desarrollar precáncer hasta los 29 años. También consultan por qué es importante la vacunación en hombres. ¿Ya? Porque el virus de papiloma humano está presente en la población general en un 70-80% y va a depender mucho del sistema inmunológico de cada persona, ¿no? Y no solo puede desarrollar la mujer en el cuello uterino, en el varón puede desarrollar en el pene, a nivel del glande, en el ano y también en la zona oral, bucofaringea. Por eso es importante también la vacunación en los varones. También consultan, doctor, qué tipo de alimentos o refuerzos medicinales debería de tomar una persona que está empezando en NIC 1. Ya. La alimentación es un tema importante, siempre hay que comer saludable, ¿no? La distribución necesaria de carbohidratos, proteínas, pero cuando una persona tiene un NIC1, no tiene o no se relaciona mucho con el estilo de nutrición de la persona, sino es una infección que tiene papiloma humano de bajo riesgo y se controla cada 6 meses. Es decir, no hay diferencia entre una persona que tiene NIC1 con otra persona que no lo tiene, sino la nutrición debe ser adecuada para todas las personas en general, hasta para las que ya tienen precáncer y cáncer. Es decir, comer saludable, porque en el Perú, ¿qué estamos acostumbrados, no? A comer que en un plato sea la mayor parte de carbohidratos, es decir, todo arroz, todo papa. Y eso está mal, pues, ¿no? En un plato, estos temas mal, lo maneja el nutricionista, debe ser la mitad verduras, debe contener una cuarta parte
proteínas a veces de carne, pescado, pollo, ¿no? Etcétera, alternar y carbohidratos solo una pequeña parte, ¿no? Puede ser papa, trigo, arroz, consumir líquidos, 2 a 3 litros de agua al día, frutas y verduras. Es decir, los estilos de vida saludable debemos tenerlos todos, no solo esperar a llegar a tener un precáncer o un cáncer para recién adoptar estos estilos de vida. También consultan, doctor, qué reacciones adversas son las más comunes con la aplicación de la vacuna. En general, es lo que se ha estudiado en las niñas, que sus efectos adversos son casi nulos, pero los principales que han producido son rash o un eritema, nada más. También consultan si bastaría una dosis de Gardasil 9 como refuerzo. ¿Funciona una sola dosis como promueven las políticas actuales de vacunación? Miren, las guías no hay que tomarlos también al pie de la letra porque hay que individualizar cada caso, ¿no? Porque a ver, de repente vamos a vacunar a una niña de un pueblo súper alejado, no sé, de Otusco, Agaipampa, al fondo, que esa niña viene, ¿no? Le ponemos su Gardasil 9 que idealmente tenemos ahí. Quedaría protegida, coberturada, porque si nunca más puede regresar, pero lo consideramos, ¿no? Y se podría y sería suficiente, porque si no puede regresar. Doctor, consultan también en los varones niños, la dosis es la misma que en las niñas, es a partir de los 10 años. Sí, es la misma en los varones, a partir de los 9 años. Bueno, agradecemos, doctor, por cada aclaración. Realmente son muchas las dudas, las preguntas que tienen en sí los participantes acerca de este tema que, bueno, es tan importante, ¿verdad? La prevención del cáncer de cuello uterino. Agradecemos de antemano, doctor, su participación y el apoyo en siempre nuestras capacitaciones como Departamento de Promoción de la Salud, esperando que todos los participantes hayan sido enriquecidos con este conocimiento. De antemano, muchas gracias, doctor, por su participación. Bien, gracias y felicitaciones al Departamento de Prevención y Promoción de Salud y gustoso de apoyar en futuras invitaciones.